Perdimos el motor 2. Sobre el Mediterráneo, dos pilotos se enfrentan a la pérdida de un motor. Relés del motor negativo. ¡Para! El motor 1 está fallando. A 45 millas de la costa, los pilotos toman una decisión difícil. Prepárense para amerizar. ¡Dios mío! Los pasajeros deben tomar decisiones de vida o muerte sin ayuda. No infle su chaleco. El accidente destruirá familias y pondrá en marcha una iniciativa masiva de rescate en el mar. También desencadenará una extensa investigación internacional para descubrir y entender por qué los dos motores de uno de los aviones más populares del mundo se detuvieron en pleno vuelo. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Caída rápida. Es el 6 de agosto de 2005 en la ciudad de Bari, Italia, una antigua ciudad portuaria que costea el mar Adriático y en donde el pasado se encuentra con el presente. Al norte de esta histórica ciudad está el Aeropuerto Internacional de Bari, el cual presta servicio a 10 grandes aerolíneas y a más de 1,5 millones de pasajeros cada año. Una de esas aerolíneas es Tuninter Airlines de Túnez. El capitán Yafik Garbi es un piloto de Tuninter Airlines, y hoy él está al mando del vuelo 1153. El capitán es un tunecino de 45 años con formación militar y un historial de vuelo impecable. El copiloto de Garbi es Ali Cabaya, de 28 años. ¿Cuánto combustible? 400 kilogramos. 2.700. Sí. El capitán Garbi y su copiloto volaron por la mañana de Túnez a Bari para recoger a 34 pasajeros italianos. Ahora deben llevarlos a una hermosa isla turística en Túnez llamada Yerba. Entre los pasajeros se encuentra Lucas Cucciarini, un oficial de policía de 31 años. Él hace este viaje con su novia Paola. Our first choice wasn't Jerba. Yerba nunca fue nuestra primera opción. Siempre quisimos ir a Cabo Verde. El problema con Cabo Verde eran las actividades terroristas que había en ese momento. El vuelo no habría salido de Bari, sino de una ciudad más grande como Roma o Milán. Paola tenía miedo de un atentado porque los aeropuertos de esas ciudades son grandes y por eso no fuimos a Cabo Verde. De hecho, ese fue el primer viaje que hicimos juntos con Paola, porque nos habíamos conocido el invierno anterior y teníamos planes de casarnos el año siguiente. Para ajustar su cinturón, tire del extremo de la correa. Para soltarlo, levante la hebilla. Damas y caballeros, los chalecos están bajo sus asientos. Para inflar el chaleco, tire del cordón solo al salir. Si debe volver a inflar el chaleco, sople en la boquilla. Vuelo 1153, despegue autorizado. Recibido para la salida. Últimos preparativos. La tripulación vuela un ATR-72 hecho en Francia. El pequeño avión turbohélice es perfecto para vuelos cortos. Casi no necesita mantenimiento y no consume mucho combustible. El avión despega poco después de las 2:30 de la tarde. 49 minutos después de su despegue, el vuelo 1153 se encuentra a 400 millas de Yerba. Todos estábamos emocionados y empezamos a hablar entre los pasajeros sobre las vacaciones. Al igual que Luca y Paola, Bárbara Baldacci se dirige a Yerba para disfrutar de unas vacaciones con su prometido Francesco. Barbara,
Aveva 23 anni. Bárbara tenía solo 23 años. Estaba a punto de hacer realidad el gran sueño de toda su vida, recibirse de bióloga. Tras su examen final decidió tomarse esas vacaciones con su prometido, Francesco. Cuando el avión se encuentra a 75 millas del aeropuerto más cercano y a 7.000 metros sobre el nivel del mar, algo sucede. El motor derecho del avión deja de funcionar. Perdimos el motor 2. Bajemos a 5.200 metros. TUI 1153, solicitud 170. TUI 1153. El capitán Garvey da inicio a un descenso de emergencia. Enviando 170. Al apagarse un motor hay que descender a menor altitud porque el aire es más denso y la hélice es más eficiente. En las condiciones actuales y con un solo motor, el ATR-72 volará mejor a una altura de 5.200 metros. Potencia mínima. Botón de arranque. La tripulación lucha por reiniciar el motor derecho. Negativo. Listo. Pero algo ocurre a menos de 2 minutos de que el primer motor se apague. ¡Alto! Se apagó el motor 1. Los dos motores del avión se detienen. Si è spento inizialmente il motore destro. El motor se apagó y lo primero que pensamos fue que era un ataque terrorista, porque era una época de muchos atentados. Todos queríamos saber qué estaba pasando y comenzamos a mirar hacia la cabina de vuelo para ver si quizás alguien estaba tratando de sabotear el avión. Se qualcuno voleva sabotare l'aereo. El avión cae al mar a una velocidad de 250 metros por minuto. Mayday, Mayday. TUI 1153, perdimos ambos motores. Solicitamos aterrizar en Palermo. La tripulación tiene la esperanza de llegar a un aeropuerto, pero primero tienen que cruzar 70 millas de océano. Las tripulaciones están entrenadas y tienen una lista de verificación para casi cualquier problema, incluido qué hacer cuando se apagan ambos motores. Lista de apagón de motores. Combustible verificado. Los pilotos no saben por qué ambos motores se detuvieron. Solo ven una advertencia de baja presión en la alimentación de combustible. Una luz de advertencia le indica al piloto que la presión del combustible hacia el motor es baja, y eso podría ser un problema mecánico o de contaminación. La tripulación sigue los pasos establecidos por el fabricante para reencender los motores. Combustible verificado. Palanca de potencia. Potencia mínima. Botón de arranque. Reencendido de motor, negativo. A Chocri. El capitán solicita que lleven a la cabina al ingeniero que viaja en el avión, Chokri Harbuy. Palermo TUI 1153, perdimos ambos motores. Solicitamos aterrizar. El aeropuerto más cercano está en Palermo, en la isla italiana de Sicilia. TUI 1153, aterrizaje autorizado. ¿Qué tan lejos está el aeropuerto? Ahora están a 48 millas náuticas. Un avión ATR-72 desciende del cielo a una velocidad predecible, 30 centímetros hacia abajo por cada 18 metros hacia adelante. 48 millas náuticas es más de lo que este avión puede planear. No creo que lleguemos. Si no pueden reiniciar los motores pronto, no les quedará más opción que amerizar en el mar. Tomar la decisión de amerizar en el mar es difícil. Hay que tener cuidado con las olas y el viento. Además, ¿alguien los verá? ¿Cuánto tiempo puede flotar el avión? Aterrizar un avión de pasajeros en el agua es extremadamente peligroso. En 1996, un piloto de Ethiopian Airlines tuvo que aterrizar un 767 en el Océano Índico. El amerizaje fue grabado por un turista en una playa cercana. 50 personas sobrevivieron, pero otras 125 murieron. La tripulación de un avión pequeño no suele incluir un ingeniero. Cuando hay un ingeniero a bordo, suele viajar en la cabina.
Recuerdo claramente que una persona miró al auxiliar de vuelo y movió la cabeza como diciendo no, después de que se apagara el segundo motor. Per cui allo spegnimento di tutti e due i motori. Per cui lì ho capito che stava cercando. Ese gesto fue definitivo. Puso en evidencia que no había absolutamente más nada que hacer ante dicha situación. La tripulación del vuelo 1153 hace lo posible, pero el tiempo y las opciones se están acabando. El ingeniero de vuelo Chokri Harbuy se une a la lucha y junto a la tripulación intentan encender los motores de la aeronave. ¿Vieron la lista de verificación? Sí, El capitán espera que el ingeniero sepa algo que no figure en la lista de verificación. Reinicien el motor derecho primero. Combustible verificado. Motor 2, botón de arranque, encendido. Reencendido de motor negativo. Palermo, ¿hay un aeropuerto más cercano para aterrizar? Negativo, 1153. El más cercano es Palermo. No llegaremos. Prepárense. Dios, ten misericordia. A me non hanno detto nulla. No nos decían nada, pero me di cuenta de que algo no andaba bien porque los dos motores se apagaron de repente. Varias veces intenté llamar la atención del auxiliar de vuelo, preguntándole qué debía hacer. Si debía ponerme el chaleco salvavidas, si debía pararme o si debía quitarme los zapatos. Nunca obtuve respuesta porque ella estaba conmocionada y de pronto empezó a llorar. El auxiliar de vuelo senior brinda las instrucciones a los pasajeros. El capitán aterrizará el avión en el mar. Dejaré a su imaginación el pánico a bordo. La gente gritaba y lloraba. Mantengan la calma y sigan las indicaciones. En los primeros asientos había una niña. Ella había estado jugando muy emocionada, pero en ese momento pudo sentir el pánico de su madre y eso fue muy triste. TUI 1153. ¿Cuánto combustible tienen? Tenemos aproximadamente 1800 kilogramos. El calibrador le indica al capitán Garvey que hay suficiente combustible, pero por alguna razón los motores no encienden. A 10 minutos de que comenzaran los problemas, el avión está a 2100 metros y cae hacia el océano. En el exterior todo está en silencio, pero en el interior de la cabina se desata el pánico. Permanezcan en sus asientos con sus cinturones puestos. Primero me desabroché el cinturón para no quedar atrapado al caer al agua. Tenía mucho miedo de quedar atrapado en mi asiento y hundirme de una forma horrible. Después me puse el chaleco salvavidas sin dudarlo y lo inflé rápidamente. Supuse que esa sería la mejor forma de amortiguar el impacto cuando cayéramos al agua. Los chalecos se inflan al salir. Un avión que americe en el mar probablemente se llene de agua. Por eso en los procedimientos de seguridad se indica que los chalecos salvavidas deben inflarse después de salir del avión. De lo contrario, una persona podría quedar atrapada dentro del fuselaje inundado y ahogarse. En el accidente de Ethiopian Airlines, muchos pasajeros ignoraron este consejo y se ahogaron tras sobrevivir al impacto inicial. Negativo. El apagón de motores no es el único problema de la tripulación. Arrancar motor 2. Muchos de sus instrumentos obtienen energía de los motores. Y sin motores, algunos calibradores vitales no funcionan. Ante un apagón de dos motores, recurres al indicador de actitud y al altímetro. Combustible verificado. La tripulación sigue intentando reiniciar los motores, pero está claro que se le ha acabado el tiempo. Siguen sin funcionar. Confirmen la distancia. Su distancia es de 20 millas. Veo barcos. Amerizar cerca de un barco no está en ninguna lista. Esa es una buena maniobra porque el rescate puede comenzar de inmediato y aumenta tus chances de sobrevivir.
Palermo, es TUI 1153. No llegaremos al aeropuerto. Vemos 2 barcos por la izquierda. Vamos hacia allá. Hagan la llamada de socorro. El capitán Garvey dirige su avión hacia los barcos en el mar. ¿Pueden enviar todo lo que puedan lo más pronto posible? Emergencia, unidades marinas. Aeronave en peligro a 20 millas náuticas de Palermo. Incluso antes de que el avión toque el agua, los rescatistas ya están en camino. Tenía muy poca información. No sabíamos del avión ni de la naturaleza del accidente. Presión liberada. Aunque es una maniobra poco frecuente, hay una lista de verificación para amerizar un avión en el agua. Antes de amerizar, la tripulación se asegura de replegar el tren de aterrizaje para que el avión aterrice con mayor suavidad. Tren de aterrizaje arriba. Cuando los pilotos amerizan, necesitan que la aeronave sea lo más aerodinámica posible para que se deslice sobre el agua al caer. Los pilotos no solo deben monitorear los sistemas del avión, también deben evaluar las condiciones del mar. No querrían chocar de frente contra una ola. Si el avión choca perpendicularmente, con las olas se romperá porque es como chocar contra concreto. Los pasajeros pueden ver lo que se avecina. Yo me agarré con fuerza del asiento que tenía delante mío y a través de la ventanilla pude ver que el impacto contra el océano era inminente. La tripulación está a 200 metros sobre el mar. ¿Crees en mí, Ali? Con cuidado. Chokri, ¿estás listo? Listo. Aquí vamos. El único Dios es Alá. Mahoma es su mensajero. En nombre de Dios misericordioso. A una velocidad de 145 millas por hora, el avión finalmente colisiona con el mar. Perdí el conocimiento. I lost consciousness. Cuando desperté me di cuenta de que estaba a 2 o 3 metros bajo el agua. Entonces subí a la superficie sin nada más que mis pantalones. I came up to the surface wearing only my pants. Había perdido mi chaleco y la ropa en el impacto. Llegué a la superficie y me aferré a una bolsa. Onto a bag. Estaba conmocionado. I was in shock. Estaba rodeado por los restos del avión y no podía dejar de pensar en Paola. Por un momento, también pensé que moriría, porque escupía sangre y sentía como mis pulmones se llenaban de sangre. El capitán Garvey sobrevive, pero sufre heridas graves. El copiloto Ali Kabaya también sobrevive, pero desafortunadamente el ingeniero de vuelo Chokri Harbuy pierde la vida. Nadie a bordo de los barcos cercanos vio a la aeronave estrellarse contra el mar. El avión se ha partido en 3 pedazos. La sección de la cola y una buena parte del fuselaje se hunden en el fondo del mar, pero la sección más grande que contiene las alas se mantiene a flote. La sección de las alas se convierte en una balsa improvisada. Pero no todos los pasajeros logran sobrevivir. Muchos no pudieron salir del avión y llegar a la superficie. Un equipo de rescate se dirige a la zona del accidente, incluyendo el almirante Vincenzo Pace de la Guardia Costera Italiana. Los rescatistas deben viajar 26 millas por mares agitados hasta el lugar. El rescate tuvo problemas porque el agua estaba agitada, aunque el cielo estuviera despejado. El piloto de helicóptero Stefano Burigana es uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos. Control de aproximación nos preguntó si sabíamos de una aeronave que había amerizado cerca de la costa de Palermo y si podíamos ayudarles a localizarla.
Cuando nos acercamos a la aeronave, pudimos ver las alas flotando. También vimos varias personas flotando en el agua alrededor de la aeronave, todos con sus chalecos salvavidas inflados. Kurigana divisa a Lucas Cucciarini flotando a cierta distancia de los restos principales del avión. Solo había un hombre sin su chaleco que estaba muy alejado de la aeronave. Decidí acercarme a él y lanzarle uno de nuestros chalecos salvavidas. Cuando llega la guardia costera comienza a sacar sobrevivientes del mar. Pudimos actuar con rapidez porque las personas en el agua mantuvieron la calma. Contamos con su colaboración porque sabían que la ayuda estaba en camino y serían rescatados. En menos de una hora el lugar del accidente se llena de rescatistas. Buscan sobrevivientes desde el agua y desde el aire. Se rescata a 23 personas del mar Mediterráneo. Sin embargo, 16 personas pierden la vida en este accidente, entre ellas Paola Di Ciaula. Mis familiares me contaron lo de Paola días después en el hospital y no pude reaccionar. I had no reaction. Paola was gone. Paola había fallecido. Reaccioné al llegar a casa. Cuando llegué a casa y fui al cementerio, recién entendí lo que había pasado. En ese momento me puse muy mal. Bárbara Baldacci y su prometido Francesco también pierden la vida. Me parecía completamente imposible que una tragedia tan terrible como esta pudiera ocurrir, porque Bárbara y Francesco eran excelentes nadadores, sin lugar a dudas. Erano nuotatori, avevano il brevetto di nuotatori. Se sumergían en el agua sin problemas. Por eso no podía entender cómo era posible que muchos en ese avión se salvaran y ellos no. Estaba atónita, no podía creerlo. Seguramente quienes murieron no tuvieron la oportunidad de nadar para salvarse. Sus graves heridas les habrían impedido escapar después de que el avión cayera al agua. En este accidente la mayoría de los sobrevivientes iban sentados en la parte trasera del avión. Y la mayoría de quienes murieron iban en la parte delantera. Ahora esas secciones junto con otras pistas valiosas yacen en el fondo del mar. Remolcan la única sección que no se hundió hasta el puerto de Palermo y la llevan a un hangar cercano. Un equipo de la Agencia Nacional para la Seguridad del Vuelo de Italia o ANSB empieza a buscar pistas. La tarea de estos agentes es averiguar por qué los motores de este avión se detuvieron en pleno vuelo. Necesitábamos reunir toda la evidencia posible para entender dos cosas: qué había pasado y cuáles habían sido las causas. El líder de este equipo es el investigador jefe de la NSB, Vincenzo Penetta. Llegué a Palermo el día después del accidente, por la mañana. Penetta es un ingeniero de pruebas de vuelo que ha liderado varias investigaciones de accidentes aéreos. Los motores y el fuselaje central del avión de Tuninter se han recuperado. Pero el resto del avión yace en algún lugar de la costa siciliana. El gran obstáculo de la investigación fue que la grabadora de datos de vuelo, la grabadora de voces de cabina y el fuselaje delantero estaban a 1500 metros bajo el mar. Mientras la Marina italiana realiza una búsqueda en aguas profundas para encontrar el resto del naufragio y las cajas negras, los investigadores italianos consiguen la ayuda del fabricante europeo del avión. Giuseppe Caldarelli de ATR se hace presente para averiguar si el avión de la compañía tiene alguna falla. Todos los accidentes son graves si alguien muere. Cada día cientos de aviones ATR-72 cruzan los cielos alrededor del mundo.
Esos aviones son sólidos, rentables y tienen un sistema robusto. Peneta y Caldarelli se proponen descubrir por qué ambos motores de un avión tan moderno y avanzado como el ATR-72 se detuvieron en pleno vuelo. Perdimos ambos motores. Y deben averiguarlo antes de que vuelva a suceder. ¿Cómo está, capitán? Mejor, gracias. Los investigadores quieren saber qué pasó en la cabina de vuelo del avión cuando los motores se detuvieron. Al no tener la grabadora de voces de cabina, deben confiar en los recuerdos de la tripulación y los pasajeros que sobrevivieron. La causa de la falla pudo ser la falta de combustible. Pero según el capitán Yafik Garbi, el problema no fue la falta de combustible. ¿Cuánto tenía de combustible? El indicador marcaba 1800 kilogramos. ¿Cuánto combustible tienen? Tenemos 1800 kilogramos. Combustible verificado. ¿Hubo aviso de poco combustible? No hubo aviso de poco combustible. Solo de baja presión de alimentación. La ausencia de una alerta de poco combustible. Pero sí una de baja presión en la alimentación de combustible es una pista crucial. Esta serie de alarmas suele indicar un problema en la alimentación del motor con combustible. Los indicadores del avión mostraban que había combustible a bordo que no llegaba a los motores. Por eso Caldarelli de ATR busca fallos en el sistema de suministro de combustible del avión. Cuatro años antes de este accidente, un Airbus de Air Transat tuvo una fuga en la línea de combustible que alimentaba el motor derecho del avión. Con el pasar del tiempo, ese avión fue perdiendo combustible y los motores fallaron. Los pilotos debieron planear el avión para efectuar un aterrizaje de emergencia. Ese incidente tiene muchas similitudes con el accidente del Tuninter. El equipo de Giuseppe Caldarelli busca roturas o bloqueos en las líneas de combustible y evidencia de que las bombas de combustible fallaron y detuvieron el flujo de combustible a los motores. Mientras Caldarelli espera que los técnicos terminen las pruebas en el sistema de alimentación, Peneta decide iniciar una nueva línea de investigación. Peneta explora la posibilidad de que el combustible se hubiese contaminado de alguna manera. El combustible puede contaminarse por unas 4 razones. El combustible de jet a base de queroseno es muy delicado. Si el combustible se almacena o traspasa mal, puede contaminarse con arena, agua, hongos o residuos de las mangueras de los tanques de reaprovisionamiento de combustible. Cualquiera de estos factores podría impedir que el combustible se encienda correctamente y provocar la falla en los motores. ¿Cuánto agregas? 400 kilogramos. La última vez que se reabasteció el avión fue en Bari. Se toman muestras de la cisterna que suministró el combustible para analizarlas. Peneta necesita demostrar que uno de esos contaminantes entró al combustible del avión, impidió la combustión y provocó la falla que ocasionó que ambos motores se detengan. Hay sedimentos que pueden pasar del camión cisterna al avión y causar problemas por obstruir el filtro de combustible. Los técnicos retiran los filtros de combustible del camión para buscar evidencias de contaminación. Se toman muestras de las mangueras y acoplamientos para analizar si tienen residuos pegajosos o colonias de microorganismos y se envían a un laboratorio de la Fuerza Aérea Italiana. El combustible primero se filtra para detectar partículas pequeñas en el fluido. Y luego se examina con cuidado para hallar impurezas. También se inspeccionan los filtros del camión para ver si tienen residuos o sedimentos de los tanques. Mientras tanto, en Palermo, Giuseppe Caldarelli y el equipo de técnicos han completado las pruebas en las líneas de combustible y bombas del avión. Las pruebas son minuciosas y los resultados concluyentes.
Las líneas de alimentación de combustible no tenían fugas. Al parecer el sistema de suministro de combustible funcionaba y los dos pilotos recuerdan tener combustible de sobra. El indicador marcaba 1800 kilogramos. Pero entonces, ¿por qué fallaron los motores? Llegan los resultados de las pruebas del camión cisterna de Bari y también son concluyentes. Los filtros, los acoplamientos de las mangueras y el combustible del camión del aeropuerto de Bari están limpios. Se descartó la contaminación del combustible como la causa. En este punto, los investigadores aún no saben qué causó la caída del vuelo 1153 de Tuninter. Pero hay una idea que Peneta no puede sacar de su cabeza. Si se tiene en cuenta que el avión estaba lleno de combustible y que el combustible se almacena en las alas, entonces ¿por qué permanecieron a flote? Si las alas flotaban, entonces no pesaban demasiado. Desde ATR nos informaron que si los 2.000 kilogramos de combustible que se suponía que debía haber en las alas hubiesen estado allí, entonces las alas probablemente no habrían flotado. Peneta sospecha que el avión no tenía tanto combustible como los pilotos pensaban, pero no entiende cómo pudo pasar eso. Transcurridas 2 semanas de la investigación, Peneta obtiene una pista importante. 2 semanas después, recibimos documentación técnica del operador aéreo. Según las bitácoras, el capitán Garvey voló la misma aeronave un día antes del accidente. Después de ese vuelo reportó que había un problema con el indicador de combustible. Cuando él dejó la aeronave el día anterior, reportó que el indicador de cantidad de combustible no funcionaba y debía ser reemplazado. El indicador de cantidad de combustible o FQI es un indicador que informa a los pilotos cuánto combustible queda en el avión. Las luces del FQI estaban fallando. Entonces el capitán Garvey lo anotó en la bitácora de mantenimiento. Vimos que el indicador de cantidad de combustible se había cambiado el día anterior. La bitácora de mantenimiento les hace pensar que tal vez el FQI que el mecánico instaló no era el correcto para la aeronave en cuestión. Al parecer este FQI no tiene el número de modelo adecuado. Tuninter opera 2 modelos de aeronaves ATR. El ATR-42 y el ATR-72, que es más grande. Los indicadores de combustible de estos aviones lucen iguales. La única diferencia es el número de modelo que figura arriba. El ATR-72 debería tener el indicador con número de modelo 2500. Pero según las bitácoras, los mecánicos instalaron un indicador con número de modelo 2250. Las bitácoras de mantenimiento de Tuninter ofrecen una pista valiosa, pero para Peneta no terminan de demostrar que se instaló un indicador de cantidad de combustible incorrecto en la aeronave. Debíamos verificar si hubo un error o no en la documentación del avión. Solo hay una única manera de saber con certeza si el avión tenía el indicador de cantidad de combustible correcto. Tienen que ir a buscarlo al fondo del mar. Debíamos recuperar el resto del avión para poder ver cuál indicador de cantidad de combustible se había instalado. No es hasta 3 semanas después del accidente que los investigadores logran sacar los restos del mar. Los datos de las cajas negras del avión confirman lo que los pilotos han estado diciendo. No hubo advertencia de poco combustible. Parecía haber suficiente combustible para hacer el vuelo. Pero las cajas negras no pueden resolver el misterio. Y los investigadores esperan que la sección del frente y la cola los ayuden. Sacan dichas partes del mar a bordo de un buque naval. Peneta está presente cuando sacan la cabina de vuelo. Solo hay una cosa que él quiere ver del interior.
Cuando se recuperó el resto del avión, pude comprobar que se había instalado un indicador de cantidad de combustible de un ATR-42. Habíamos encontrado evidencia contundente. El indicador de cantidad de combustible que se había instalado era incorrecto. Peneta finalmente encuentra lo que había estado buscando. El indicador de cantidad de combustible del ATR recoge los datos de los sensores en los tanques de combustible y calcula cuánto combustible hay en ellos. Pero como los tanques de combustible del 42 y 72 son de diferente tamaño, un indicador de cantidad de combustible no puede intercambiarse por el otro. Los técnicos instalan un FQI incorrecto en un ATR-72 para realizar pruebas de reabastecimiento. Los resultados son escalofriantes. Los resultados revelaron que si instalas un indicador de cantidad de combustible de un ATR-42 en un ATR-72 que no tiene combustible, el FQI mostrará 1.800 kilogramos. Esa fue la cantidad exacta de combustible que reportó el capitán cuando los motores se apagaron. Tenemos 1.800 kilogramos. Los investigadores concluyen que a 7.000 metros sobre el Mediterráneo la instalación de un indicador de combustible erróneo fue algo decisivo, porque el indicador le hizo creer a la tripulación que tenían combustible de sobra cuando en realidad los tanques estaban vacíos. Reencendido de motor negativo. Siguen sin funcionar. Los motores no podrían haber sido reiniciados. Con cientos de aviones ATR-42 y ATR-72 todavía volando, la situación se torna seria. ¿Podría haber otros aviones volando con el indicador equivocado? La primera recomendación de seguridad fue obligar a todos los operadores que usan aviones ATR-42 y 72 a que comprueben si se habían instalado los indicadores de cantidad de combustible correctos en los aviones. Peneta y Caldarelli han descubierto el error que ocasionó que ambos motores de la aeronave se detuvieran en pleno vuelo. Pero el caso aún no está cerrado. Con los procedimientos de vuelo estándar se debería haber detectado el error antes del despegue para evitar el desastre. La noche anterior al accidente se dejó la aeronave del capitán Garvey en Túnez para su reparación. El FQI marcaba que el tanque tenía 790 kilogramos de combustible. Luego de que se instalara el nuevo indicador de cantidad de combustible, figuraba que había casi 4 veces más combustible en el avión, es decir, 3.100 kilogramos. La mañana siguiente el capitán Garvey notó que los niveles de combustible eran más altos. Él asumió que se había añadido combustible, pero cuando se añade combustible a una aeronave se debe dejar un formulario de reabastecimiento en la cabina. El formulario de recarga. El piloto le preguntó al despachador en dónde estaba el formulario de recarga, pero el despachador no pudo encontrarlo. Te la daré cuando vuelvas de hierba. Entendido. No había formulario de reabastecimiento porque el avión no había sido reabastecido. A pesar de las regulaciones, el capitán despegó de la pista sin ese documento tan importante. Según las normas, un piloto solo puede despegar si tiene certeza de la cantidad de combustible. Con el indicador de combustible erróneo y menos combustible del que creía tener, el capitán Garvey logra llegar a la ciudad de Bari en Italia. Allí recarga combustible para la siguiente etapa del viaje hacia Yerba. ¿Cuánto agregas? 400 kilogramos. ¿2.700? Sí. Creyendo llevar 2.700 kilogramos de combustible a bordo, el capitán Garvey emprende el vuelo hacia Yerba. Si se hubiera instalado el indicador de cantidad de combustible correcto, el capitán habría sabido que solo tenía 540 kilogramos de combustible, una cantidad insuficiente para el viaje. Mayday, Mayday.
Solicitamos aterrizar en Palermo. Perdimos ambos motores. La investigación de Penetta llega a su fin y redacta su informe final. Su colega Giuseppe Caldarelli hace una afirmación audaz. Él cree que incluso sin combustible y con los motores apagados el avión podría haber llegado a tierra. El avión podría haber llegado a Palermo. TUI 1153. Caldarelli se pregunta si los pilotos hicieron lo posible para que el avión llegara a Palermo. TUI 1153. Los investigadores obtienen respuestas inesperadas al hacer que pilotos experimentados repliquen el mismo trayecto con los mismos problemas. El segundo motor se detuvo. Estamos en problemas. La investigación de Vincenzo Penetta sobre el vuelo TUN Inter 1153 reveló los acontecimientos que condujeron al accidente. Ahora él y Giuseppe Caldarelli deben resolver una incógnita. ¿Los errores cometidos por los pilotos costaron vidas humanas? No llegaremos. Prepárense para amerizar. Caldarelli y su equipo estudian las características del avión y llegan a una conclusión sorprendente. La tripulación del vuelo 1153 podría haber planeado hasta Palermo. Según la información proporcionada por el fabricante, un ATR puede planear 3 millas por cada 300 metros de descenso. Con la ayuda del viento de cola de ese día, habría sido posible para el avión planear 70 millas hasta Palermo. La tripulación podría haber llegado. Tren de aterrizaje arriba. Entonces, ¿en qué fallaron los pilotos? Para responder a esa pregunta, Penetta y Caldarelli recrean el vuelo 1153 en el simulador de vuelo en las instalaciones de ATR en Francia. Los pilotos de prueba intentan planear un ATR-72 durante 70 millas desde la altitud en la que el avión del vuelo 1153 perdió su segundo motor. Con la simulación veríamos el alcance del avión desde el apagón del segundo motor. Si hay un doble apagón del motor, hay que estar muy atento al avión para controlar la distancia que se necesita recorrer antes del choque. ¡Para! Se apagó el motor 1. Con los dos motores apagados, la prioridad es mantener el avión planeando tanto como sea necesario. Con ese fin, los pilotos pueden cambiar el ángulo de las hélices en régimen de molino. Se obtiene el máximo planeo al bajar la resistencia. Hay que poner en bandera la hélice para bajar la resistencia. Poner en bandera las hélices consiste en cambiar su ángulo en contra del viento. Esta maniobra reduce la resistencia. Para hacerlo en vuelo, hay que llevar la palanca de potencia al mínimo y poner de nuevo la palanca de condición en paso bandera. La tripulación no puso en bandera las hélices cuando sus motores se apagaron. Las hélices en régimen de molino crearon una enorme resistencia. Si la tripulación del vuelo 1153 hubiera puesto en bandera las hélices, podrían haber planeado más lejos. Bajemos a 5.200 metros. Cuando se apagó el segundo motor, la aeronave estaba justo por debajo de los 6.700 metros. Para reducir más la resistencia a esa altitud, el avión debe bajar su velocidad a 158 millas por hora, la velocidad de planeo ideal del ATR-72. Aunque suene sorprendente, un piloto no debe volar lo más rápido posible para planear lo más lejos posible. Cuanto más rápido vuela un avión, más el flujo de aire empuja contra él generando resistencia. Cada avión tiene una velocidad óptima que le permite planear lo más lejos posible. La tripulación de este avión excedía en hasta 55 millas por hora su velocidad óptima de planeo. Eso aumentó la resistencia en el avión y redujo la distancia que podían planear. Poniendo en bandera las hélices y reduciendo la velocidad, un piloto en un simulador en Francia pudo llevar el avión hasta Palermo.
¿Crees en mí, Ali? Cuidado. El avión del vuelo 1153 impactó contra el agua a 26 millas de la costa, muy por debajo de lo que el avión era realmente capaz de lograr. La simulación confirmó que la tripulación podría haber llegado a tierra firme. Teóricamente era posible llegar a la costa, pero también muy difícil. Los pilotos del simulador tenían una gran ventaja sobre la tripulación del avión. Ellos no estaban en una situación de vida o muerte y además sabían que debían planear. Combustible verificado. El capitán Garvey no sabía que no tenía combustible y no pensó que necesitaría planear hasta Palermo. Garvey, en cambio, se enfocó en reencender los motores. Poner en bandera las hélices no forma parte de ese procedimiento. Si el capitán hubiese sabido que no tenía combustible, podría haber optado por maximizar el planeo. Una vez que se dio cuenta de que sus motores no arrancarían de nuevo, se centró en buscar un lugar para amerizar. El capitán Garvey también tuvo que lidiar con la falta de instrumentos y las interrupciones de radio. ¿Cuánto combustible tienen? Tenemos 1.800 kilogramos. Y lo más importante, el capitán Garvey debía considerar la vida de los 34 pasajeros. Por supuesto, es más fácil lidiar con una situación así en el simulador, porque si estrellas la aeronave, tienes el botón mágico, ¿verdad? Oprimes reiniciar y eso es todo. Es diferente en la vida real, cuando tu vida y la de tus pasajeros están en juego. Su distancia es de 20 millas. No llegaremos. La simulación destaca la importancia de una formación adecuada para hacer frente a situaciones improbables, como el apagón de dos motores. Este es un evento muy raro. El informe de Peneta insta a las aerolíneas a entrenar a los pilotos para que sepan amerizar sin motores. Mejorar el entrenamiento de los pilotos es solo una de las 17 recomendaciones de seguridad del informe. La sugerencia principal es la que insta a ATR a rediseñar el indicador de cantidad de combustible. Hay que evitar la instalación del indicador de cantidad de combustible incorrecto. Para evitar que los mecánicos instalen la pieza incorrecta, Peneta cree que la única solución es diseñar los indicadores de combustible de manera que solo se puedan instalar en los aviones correctos. 9 hombres en total se enfrentan a cargos de negligencia criminal por la caída de la aeronave. Entre esos hombres se encuentran el mecánico de Tuninter que instaló el FQI incorrecto y el capitán Jafik Garvey. Te la daré cuando vuelvas de hierba. Entendido. El accidente no tuvo una única causa. Como muchos otros accidentes de avión, estuvo determinado por una serie de acciones y eventos conectados entre sí. Fue algo inaudito. This is unheard of. Habría aceptado que tal vez fallara un motor o que se rompiera una ventana, Would have accepted the engine breaking or a window shattering. pero no que todas esas personas hayan tenido que morir por falta de combustible. Per evitare che si possano ripetere altre tragedie. Debemos recordar esto para evitar futuras tragedias, para que al abordar un avión no tengamos que padecer nada, ni siquiera la cosa más simple, porque hay cosas simples que pueden evitarse. Un evento trágico así no debería volver a pasar. Reinicien el motor. La caída del vuelo 1153 fue causada por una serie de errores graves tanto en tierra como en aire. Pero la grabadora de datos de vuelo muestra que la última maniobra de la tripulación antes de impactar en el agua fue perfecta. Aquí vamos. Según las evidencias, la grabadora de datos de vuelo y declaraciones de la tripulación, la maniobra fue la adecuada. El avión tocó el mar primero con la parte trasera a una altitud compatible con la altitud de cabeceo óptima de la aeronave, que es de 9 grados. El capitán Garvey levantó la nariz de la aeronave a 9 grados en el momento que debía hacerlo. Gracias a eso, el avión se deslizó sobre la superficie del agua en lugar de estrellarse contra el mar.
La maniobra probablemente salvó vidas al permitir que más pasajeros escaparan de la aeronave destruida. Su habilidad para volar tal vez evitó que este accidente se convirtiera en una tragedia aún peor. Buen día, vuelo 2120. Despeguen por la 34 izquierda. ¿Y eso? Se escucha un ruido raro. La aeronave despegó. Hay baja presión. Sellaron su destino. El freno aerodinámico se rompió. Hay humo. Iré a ver. Creen que es algo hidráulico. Perdemos los sistemas. Hay varios fallos extraños. Declaramos emergencia. Tenemos problemas de control de vuelo. Creí que eran el Saudi 738. Deben lidiar con este incendio. Hay mucho humo atrás. Es un fuego incontrolable. Fue como una antorcha. La cabina es un caos. Caían cuerpos del cielo. Está a 3 kilómetros. He perdido el control. No sabía qué pasaría al bajar el tren. Eran 261 almas. Tren abajo. El desastre se avecina. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Bajo presión. Estamos en la Meca en Arabia Saudita, que es el lugar de nacimiento del reconocido profeta Mahoma. Esta es la ciudad más sagrada del mundo islámico. Llevar a cabo el peregrinaje hacia la Meca constituye un deber sagrado en la vida de cada musulmán. El Hajj es la peregrinación más grande del mundo. Durante esta semana más de 1,5 millones de personas participarán en el ritual. A 80 kilómetros de distancia. Uno de los aeropuertos más grandes del mundo es la puerta de entrada a la Meca para los peregrinos que viajan por aire. El aeropuerto de Jeddah cuenta en sus instalaciones con una terminal construida exclusivamente para el Hajj anual y puede albergar a más de 80,000 pasajeros a la vez. Hoy, bajo el abrasador calor del desierto, el vuelo 2120 de Nigeria Airways se prepara para llevar a un grupo de peregrinos nigerianos de regreso a casa. Un vuelo hacia el Hajj no es uno normal. Es gente de muy bajos recursos de Nigeria. La mayoría no ha viajado en avión. La diferencia cultural es increíble. Hay varias historias sobre algunos de estos peregrinos que intentaban cocinar dentro de los aviones y no se daban cuenta de que, por supuesto, eso no se puede hacer. Los 247 pasajeros están a bordo de un DC-8 que se dirige hacia el oeste a través de África con destino a la ciudad de Sokoto en Nigeria. Es un vuelo charter a cargo de la compañía aérea canadiense Nation Air. El DC-8 era el avión estrella de Nation Air. Era confiable, sólido y nos prestó un servicio eficaz en todo el mundo. Nation Air era una aerolínea emergente con base en Montreal que comenzó llevando a personas de vacaciones en los meses de invierno, lo que hizo que creciera rápidamente. Luego, desarrolló un negocio poco común de vuelos charter al extranjero, que los condujo a Jeddah y Arabia Saudita. Al ofrecer vuelos poco convencionales que la mayoría de las demás aerolíneas nunca considerarían, Nation Air está poniendo a la competencia en aprietos. Siéntese, por favor. El capitán William Allen es un expiloto de la Fuerza Aérea Canadiense. Tiene más de 20 años de experiencia en vuelo.
El primer oficial Kent Davidge será la persona que esté al mando hoy. Piloteará el vuelo 2120 desde Jeddah. Cerremos y vámonos. Encendiendo el 4. El 4 está muy arriba. Encendiendo el 1. Él es Víctor Fer. Encenderé el aire. Él es el ingeniero del vuelo de hoy. Hay otros 2 empleados de Nation Air presentes en el avión. Está el mecánico de vuelo Jean-Paul Philippe. Y está el gerente de proyectos Aldo Tetamanti. El Departamento de Planificación envió al señor Tetamanti a Jeddah para brindar asistencia logística y administrativa. El vuelo 2120 debe carretear 5 kilómetros a lo largo del extenso aeródromo para llegar a su posición de despegue. ¿Y los controles? Listos. Es un camino largo. Sí. Vuelo 2120. Despeguen por la 34 izquierda. A las 8:26 de la mañana. Ya se están experimentando 30 grados en el exterior. La pista está libre. ¿Todos los motores? De acuerdo. Toma el control. Tomo el control. Está estable. Frenos liberados. Ajusta empuje máximo. Empuje máximo. Davidge acelera el DC-8 por la pista de despegue. Es el despegue. Oyen un sonido fuerte en la cabina. Y el ingeniero de vuelo duda. ¿Y eso? Los instrumentos no muestran señales de problemas. Siguen acelerando. 80 nudos, 90 nudos. Confirmado. Tiembla como si estuviéramos en un avión de juguete. B1. B1 es la velocidad en la que los pilotos no pueden cancelar el despegue con seguridad. Rotando. Tasa positiva. Tren arriba. Nigeria 2120 en vuelo. 29. El vuelo 2120 ahora ha alcanzado los 450 metros. La aeronave ha estado volando en el aire durante 1 minuto y medio. Hay luces de baja presión. ¿Cómo? Luces de baja presión. Así es. Puede que perdamos presurización. Hay problemas de presurización. Los instrumentos indican que la aeronave no está presurizada correctamente. Pero en la cabina todo parece estar normal. Nivélate. Bien. Nation Air 2120. Quisiéramos nivelarnos a 600 metros. Tenemos un leve problema de presurización. En la torre el controlador está sobrecargado de trabajo. Una extraña coincidencia está creando confusión. Otro avión está reportando exactamente el mismo problema. Indicativo. El controlador pensó que hablaba con una aeronave con problemas de presurización, pero eran 2 aviones con el mismo problema. Quisiera nivelarme a 600 metros. Son los spoilers. Los spoilers de las alas reducen la sustentación en el aterrizaje, dado que la tripulación no los ha desplegado. La luz indica otra falla. Están en vuelo seguro. Pueden descender a 900 metros.
El controlador cree que está hablando con el otro avión en apuros. Es una aeronave de Arabia Saudita. Vuelen en rumbo 160. El Nation Air vuela a 700 metros. Descender a 900 metros no tiene ningún sentido. Esta confusión entre la torre de control y las aeronaves empeora la situación. Alan piensa que el controlador quiere que suba. Rumbo 130 y subimos a 900 metros. Así es. Vuelen en rumbo 160. En rumbo 160. Hay un problema hidráulico. Un fallo en el sistema hidráulico influye mucho en el control del avión. En rumbo 160 tenemos un fallo hidráulico. Vuelves al control manual, aunque ya es difícil con asistencia hidráulica. El control manual es más complicado. Tendremos que volver a Jeddah. El vuelo 2120 está a 13 kilómetros de distancia del aeropuerto y se está alejando de él. Entendido. Regresan a Jeddah. Para volver al suelo, la tripulación debe hacer un gran giro a la izquierda. Esto los llevará más lejos del aeropuerto antes de traerlos de vuelta sobre la ciudad para alinearse con la pista de aterrizaje. En la cabina se observan las primeras señales de problemas. Vuelo a humo. ¿Dónde? Por allí. Iré a ver. El mecánico de Nation Air está a punto de descubrir la aterradora verdad detrás de las misteriosas fallas mecánicas del vuelo 2120. Hay una creciente confusión en la cabina de vuelo. Los pilotos del vuelo 2120 todavía no saben que hay humo en la cabina. Lidian con todas las alarmas que se están disparando y muestran fallas por todos lados. Pero el mecánico Sean Paul Phillips se da cuenta de que están en graves problemas. Un incendio a bordo tiene el potencial de consumir completamente toda la aeronave en apenas unos segundos. El freno aerodinámico se rompió. Fallan los flaps. A menos de 3 minutos del despegue, los pasajeros comienzan a notar que algo no va bien. Tenemos un problema. Nos nivelaremos aquí por ahora. Nivélate. Ahora mismo. Estamos a nivel 3. El controlador todavía cree que está hablando con otra aeronave. Les daré más indicaciones. Desciendan a 900 metros. El aeropuerto de Jeddah ahora está a 20 kilómetros. El humo más denso está en la parte trasera del avión y los pasajeros corren hacia adelante desesperados por aire. Nos nivelamos a 900 metros. Guíanos para volver. Declaramos emergencia. Les informaremos del problema. Estamos en emergencia. Entendido. ¿Está bien la 16? La 34 sería mejor. Necesitamos prepararnos. Hay confusión entre los aviones y la torre. Sin que lo sepa la tripulación, en la cabina de vuelo, el humo se filtra hacia el área de pasajeros. Hay mucho humo atrás. Volvemos. Hay un problema hidráulico. El piloto se entera de que algo ocurre en la cabina. ¿Les aviso? Diles que volveremos a Jeddah. Creen que es algo hidráulico. Ahora deben lidiar con el incendio en la parte trasera de la aeronave. Todo se está desbordando con rapidez. Organicémonos y veamos qué es lo que pasa aquí. En la cabina ya casi no se puede respirar. Jeddah está a 19 kilómetros de distancia. Perdemos los sistemas. Las posibilidades de regresar al aeropuerto disminuyen rápidamente. No tengo alerones. Davich no puede dirigir el avión sin el sistema hidráulico. Lo tengo.
El capitán Alan intenta conducir con su columna de control, pero podría fallar en cualquier momento. Alineémonos ya mismo. Estamos a 600 metros ahora y declaramos emergencia. Tenemos problemas de control de vuelo. Creí que eran el Saudi 738. En este momento el controlador se da cuenta de que el avión en problemas es el vuelo de Nation Air. Giren a la izquierda, rumbo 080, por la pista 34 izquierda. Ahora la cabina es un caos. Los pasajeros están siendo consumidos por el fuego y los cuerpos caen del fuselaje del avión. El avión está sobre Jeddah, una ciudad de 2 millones de personas. Los cuerpos caían muy cerca del aeropuerto. No podemos girar. Tenemos problemas de control de vuelo. Trataremos de girar. Tenemos problemas de control de vuelo. Controlar la aeronave para una aproximación y aterrizaje en estas condiciones, sin duda, sería muy difícil. ¿Cuánto falta? 16 kilómetros, 500 metros. Algunos pasajeros tratan de abrir las puertas para respirar. A esta velocidad es imposible. Aterricen en la 34 izquierda. Vamos en línea recta, por la izquierda. Necesitamos vehículos de emergencia. Hay un incendio. Evacuaremos en tierra. Vuelo 2120. Aterricen en cualquier pista. Está a 3 kilómetros. Aterricemos. No tenemos elevadores. He perdido el control. Tren abajo. El Saudi Air 738 de Nigeria Airlines cayó en la 34. La explosión ardiente y el impacto súbito contra el suelo han destruido el vuelo 2120 casi en su totalidad. Los escombros cerca del aeropuerto de Jeddah manchan el desierto. Poco y nada quedó del DC-8 por la fuerza del impacto. 247 pasajeros y 14 miembros de la tripulación han muerto. Este es el accidente más grave para una aerolínea canadiense. Y es la colisión más letal de un DC-8 en toda la historia. Un día después del incidente, un equipo de investigadores canadienses llega a Jeddah. Se unirán a la investigación oficial saudita. Ahora tienen que determinar lo que le pasó a este DC-8 con destino a Nigeria. Nigeria 2120 en vuelo 29. ¿Y cómo terminó en pedazos solo 10 minutos después de despegar? ¿Se retiró algo? Habíamos escuchado que hubo un incendio a bordo, pero no mucho más, aparte de que las 261 almas a bordo habían muerto en el accidente. Bill Taylor es el experto técnico de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Canadá. Al ver por primera vez el lugar del accidente, me sorprendió la cantidad de escombros y la gravedad de la destrucción. Generalmente hay indicios de partes reconocibles del avión, pero casi no había nada que lo identificara como tal. No sé qué es todo esto. Era clave saber qué había pasado lo antes posible, porque transportamos millones de personas por el mundo y queríamos saber si teníamos un problema. ¿Hay algún problema con nuestro modo de operar, equipo o aeronave? Tratar con 247 pasajeros y 14 tripulantes fallecidos es una situación compleja que te deja sin palabras. También el hecho de que algo tan grande como un DC-8 esté destruido y carbonizado. Sí, te conmueve.
Tenía que inspeccionar el lugar para identificar la ubicación de los escombros principales. También debía buscar pruebas del origen del fuego a bordo. Al trazar la dispersión de los escombros, los investigadores empiezan a entender qué le pasó al DC-8 cuando tocó tierra. El combustible se diseminó en forma de V y causó un incendio en la zona. Cuando la aeronave chocó contra el suelo con un fuerte movimiento, se rompieron los tanques de combustible. Los restos principales se extienden a lo largo de un tramo del desierto de 400 metros de largo y 200 metros de ancho. Se halló un cuerpo a 17 kilómetros, por lo que el área de impacto inicia allí. Son 19 kilómetros de personas, así como también una variedad de objetos cayendo del avión. Observamos que había secciones completas de asientos derretidos y quemados, en los que había personas. Todos presentaban heridas muy graves, dejémoslo así. Lo más importante para los investigadores es poder localizar dónde comenzó el incendio. Pero como gran parte del avión está destruida por el fuego, será difícil trazar su avance. Es de suma importancia que logren diferenciar las piezas que se quemaron en el aire de aquellas que se incendiaron en el suelo. El daño de un incendio en vuelo es mayor que el de uno en tierra, por el calor generado por el flujo de aire, que produce un efecto de soplete. Calienta el metal hasta el punto de que está casi fundido. En el incendio posterior al choque, la cobertura es desigual y el material que se derrite cae. Los restos de la parte frontal del avión muestran el menor daño por fuego. Los restos del fuselaje central son los que presentan quemaduras más severas. Esto indica que el fuego probablemente comenzó en la sección media del avión. El depósito de combustible central fue atravesado por el fuego, ya que en una sección se veía un patrón de quemado evidente. La cola del avión tenía aluminio fundido, lo que indica que la corriente de aire había arrastrado partes del avión derretido hacia atrás. Ya sabemos que el fuego alcanzó una temperatura tan alta que derritió el fuselaje antes de que el avión impactara contra el suelo. Pero cómo empezó el incendio todavía es un misterio. Llevémoslo al hangar. El gobierno saudí proporciona un hangar para que los investigadores realicen un análisis más profundo de los restos. El investigador principal del caso es Ron Coleman de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Los saudíes no tenían experiencia y no habían investigado ningún accidente grave que yo supiera. Tampoco tenían acceso a un laboratorio de ingeniería y como nosotros sí, nos encargamos de eso. Unamos lo que podamos. Ciertas partes del avión se habían fundido y también una sección de la cabina justo debajo de los pasajeros. Sabemos que el aluminio se funde a unos 1100 grados Celsius. Entonces, fue como una antorcha. Antes de que los investigadores pudieran encontrar la causa del accidente, Nation Air presenta su propia teoría. Nation Air afirmó que en la pista de Jeddah había un trozo de metal. Nation Air hace esa afirmación tras descubrir restos de neumáticos reventados en la pista de aterrizaje. Sin embargo, las autoridades saudíes dijeron que no existía evidencia de un objeto extraño en la pista de aterrizaje ni antes ni después del impacto. Los investigadores canadienses enfrentan dos posibilidades distintas pero igualmente perturbadoras.
O bien Nation Air está precipitándose en emitir un juicio sobre por qué se estrelló uno de sus aviones, o la autoridad de aviación saudí está tratando de llevar a cabo un encubrimiento. Al examinar los restos del tren de aterrizaje del vuelo 2120, los investigadores descubren que las ruedas podrían haber jugado un papel en el accidente. Una de las llantas del lado izquierdo muestra claras señales de haber rozado con la pista de aterrizaje. Esta es la segunda rueda que fue recuperada. Aquí se puede ver la zona en la cual la rueda se desgastó. ¿Se imaginan el tipo de calor que generaría al raspar contra la pista? En el lugar del accidente, Bill Taylor hace un hallazgo fortuito. Le aporta un giro inesperado a la investigación. Un pedazo de papel volaba en el lugar. Lo recogí y vi que tenía anotaciones escritas a mano. Era parte de la lista de verificación de vuelo, justo la página que registraba las presiones de los neumáticos. Oye. La lista de mantenimiento muestra que los neumáticos estaban inflados a la presión normal. Lo que no es normal es que hay dos colores distintos de tinta, con un segundo registro escrito sobre el primero. Los números habrían sido cambiados. Era raro. Recomendamos enviarlo a la Policía Montada de Canadá para que revisaran si había sido alterado. Hay una ley en la aviación que prohíbe la modificación de documentos, y ese se veía sospechoso. Se han logrado recuperar tanto la grabadora de información de vuelo como el registrador de voces de cabina. Sin embargo, no se sabe con certeza si algún dato logró resistir el intenso calor y el fuerte impacto. Los mandamos al laboratorio canadiense para su análisis. Las marcas de neumáticos en la pista proporcionan indicios interesantes sobre el vuelo 2120. El tren de aterrizaje principal izquierdo había dejado marcas de goma. Es el exterior izquierdo. Luego vimos donde la rueda delantera interna del tren de aterrizaje izquierdo perdió el neumático. El neumático explotó y la rueda entró en contacto con la pista de aterrizaje. A partir de las marcas de goma en la pista, Taylor concluye que explotaron dos neumáticos adyacentes de la aeronave y que ambos eran parte del tren de aterrizaje principal izquierdo. ¿Y eso? Es un descubrimiento importante, pero aún desconocen por qué explotaron los neumáticos y cómo eso pudo haber causado el incendio catastrófico. Clasifiquemos esto. Los investigadores examinan partes de neumáticos que encontraron en la pista. Buscan señales de anomalías o de desgaste excesivo en los neumáticos. Según la inspección visual, los neumáticos podían seguir en servicio. Estaban gastados, pero aún estaban bien. El hallazgo respalda la afirmación de Nation Air. Existe la posibilidad de que el DC-8 realmente haya golpeado algo en la pista que provocó una perforación. Los comunicados de prensa del presidente de la compañía señalaban que la causa fue la presencia de escombros en la pista. Tenía dos neumáticos pinchados. Tasa positiva. Y aún así el vuelo 2120 despegó. La conexión entre los neumáticos pinchados y la tragedia que destruyó al avión aún no está clara. Organicémonos y veamos qué es lo que pasa aquí. En la ciudad de Ottawa, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha recuperado el registrador de voces de cabina. Pero lejos de resolver el misterio, lo complica todavía más. ¿Y eso?
¿Será un neumático pinchado? El registrador de voces de cabina confirma que la tripulación lo sospechaba. No pisas los frenos, ¿no? Solo el piloto al mando pisa los pedales del timón durante el despegue. Los pedales del timón son también los del freno. No, tengo los pies debajo del timón. Puede que toques los frenos para tener control direccional o sin querer. Supongo que el capitán pensó que pudo haber estado tocando el pedal del freno sin querer. Es común que se despegue con neumáticos que han explotado. Se considera menos peligroso que abortar un despegue a alta velocidad. Siempre hubo y habrá fallos en los neumáticos. Despegas exitosamente, continúas en ruta y aterrizas en el destino sin consecuencias. Nos nivelamos a 900 metros. Guíanos para volver. La tripulación de Nation Air declara la emergencia. Declaramos emergencia. Les informaremos del problema. Estamos en emergencia. En ese momento el controlador de tráfico aéreo se da cuenta de su error. Creí que era en el Saudi 738. Otro vuelo tenía problemas, y el controlador de tráfico aéreo pensaba que era ese. Entendido. Los investigadores se cuestionan si esa confusión pudo haber contribuido a la tragedia porque tal vez retrasó el regreso del DC-8 a Jeddah. La 34 sería mejor. Necesitamos prepararnos. Pero después de estudiar las transcripciones de comunicación de tráfico aéreo y analizar la trayectoria de vuelo, determinaron que la confusión no añadió tiempo al viaje de regreso. No tuvo ningún efecto en el eventual accidente. La pregunta sigue siendo si un neumático que explotó podría ser el causante de un incendio intenso que derribó una aeronave comercial en tan solo 10 minutos. En el laboratorio de la Policía Montada de Canadá, los técnicos analizaron el registro de mantenimiento de Nation Air. Las pruebas revelan 2 capas de tinta en las entradas del registro. Las lecturas reales de la presión de los neumáticos mostraban que estaban entre 20 y 30 libras por pulgada cuadrada por debajo de los niveles necesarios. La única conclusión posible es que las entradas fueron falsificadas. ¿Qué pensaban hacer? Con esta nueva información alarmante, los investigadores ahora dirigen su atención hacia los mecánicos que trabajaron por última vez en el avión. Descubrieron que 4 días antes del accidente, en una parada en Ghana, los mecánicos querían cambiar los neumáticos. El dibujo comenzaba a desgastarse y la presión era baja. El equipo de investigación desea obtener más información acerca de cómo Nation Air gestionaba el mantenimiento cotidiano. El experto en operaciones Larry Vance se une a Bill Taylor en la investigación. Analizamos los problemas operativos. Observamos los factores humanos y todo lo vinculado a la operación de la aeronave. Escucha esto. Taylor descubre pruebas concretas de que el cambio de neumáticos nunca se llevó a cabo. Un fax del gerente de proyectos de Nation Air en Jeddah ordenó detenerlo para que el avión pudiera cumplir con el cronograma. Recibieron un fax de parte del gerente de proyectos. Quieren que partamos. Ciertos pasajeros irían con otras compañías. Esto ejerció cierta presión para que no cambiaran las ruedas. Causaría un mayor retraso. El fax pedía detener el cambio. Estaban atrasados y podían perder el contrato. Así que detuvieron el trabajo y regresaron. Para Nation Air, lo importante era avanzar y nadie quería lidiar con nada que retrasara la salida. En vez de inflar los neumáticos, un mecánico modificó el registro para simular que la presión era adecuada. Nada indica que hayan inflado los neumáticos, simplemente hicieron que los registros parecieran correctos. 3 días después, el avión aterrizó en Jeddah con los mismos neumáticos desinflados. A las 5 de la mañana siguiente,
La tripulación llegó para la inspección previa al vuelo. «20 minutos antes del despegue, el mecánico principal Jean-Paul Philippe finalmente tomó la decisión de inflar los neumáticos de la aeronave. Había esperado mucho, creo que todos los pasajeros y el equipaje ya estaban a bordo. Básicamente el vuelo estaba a punto de partir cuando decidió que tenía que intentar conseguir nitrógeno. Los tanques están vacíos. Los neumáticos de las aeronaves se inflan con nitrógeno en vez de aire. El nitrógeno no se expande como el aire, también es menos inflamable. Intentó encontrar nitrógeno para los neumáticos. Solo llenaré 2 neumáticos. Philippe le pidió ayuda a otra aerolínea. Solo 2 neumáticos. Tenían botellas vacías. Eso no salió bien. El gerente de proyectos tan solo dijo que lo olvidaran. No obtendrían nitrógeno. Debían partir sin inflar los neumáticos, y eso hicieron. No es piloto ni mecánico. Los investigadores ahora concluyen que la falta de experiencia del gerente de proyectos fue un factor clave en el accidente. Tomaba decisiones de tipo operacional en nombre de algunas de las personas que deberían haberlas tomado. Ellas deberían haber intervenido para prevenir este tipo de situaciones. No me digas, debemos irnos. Era algo inaudito que nos ayudaría a estar más preparados y a operar con mayor eficacia. En perspectiva, lo irónico es que ocurrió lo opuesto y se ejerció mayor presión sobre las tripulaciones. Cualquier decisión de despegar con una aeronave no apta o neumáticos desinflados debió haberse comunicado al capitán. Al final, el capitán es el responsable de la seguridad de la aeronave y la tripulación. Pero eso no sucedió. Probablemente nadie en la cabina de vuelo sabía que los neumáticos estaban desinflados antes del despegue. No creo que al ingeniero de vuelo le haya resultado raro que las presiones estuvieran modificadas, ya que es algo común en un registro de vuelo. Se introducen valores incorrectos que se cambian o rectifican. Antes de estrellarse y cobrarse 261 vidas, ese mismo avión había despegado y aterrizado 7 veces con los neumáticos desinflados. Los informes indican que el peso del avión cargado fue casi el mismo en cada vuelo. En ese caso, ¿por qué los neumáticos estallaron el 11 de julio en Jeddah? ¿Cuánto mide la pista? Los investigadores sospechan que la respuesta está relacionada con el enorme tamaño del aeropuerto combinado con las extremas temperaturas del desierto. Eran unos 11 minutos de rodaje, con varias curvas, así que fue un largo camino antes de despegar. Rodaron 5 kilómetros. Seguro, los neumáticos ardían sobre la pista. El tren de aterrizaje principal del DC-8 consta de un bogie izquierdo y derecho, cada uno con 4 ruedas. La presión uniforme de los neumáticos es clave. Eso garantiza que el peso del avión se distribuye entre las 8 ruedas por igual. Con un neumático desinflado, el peso se distribuye sobre las demás ruedas. Se sentiría en el otro neumático del eje con baja presión. Según el peso y el equilibrio, la presión habría sido de 183 libras por pulgada cuadrada. De acuerdo a la investigación, la presión de uno de ellos era de 155. Eso es 28 libras por pulgada cuadrada por debajo del nivel seguro. A eso se le suma el efecto de un largo recorrido en pista en un día extremadamente caluroso. El rodaje es el momento propicio para que los neumáticos se calienten, sobre todo los que tienen baja presión, que se calientan y deforman. Cuando se produce una deflexión o curvatura excesiva, se genera calor. Si hay suficiente calor, el nylon comienza a derretirse y se separa, y explota. ¿Y eso?
El neumático desinflado no fue el primero en explotar, sino que fue el de al lado. 90 nudos. Luego explotó el neumático desinflado y el borde golpeó la pista. Cuando comenzó a desgastarse sobre la pista, se calentó. Hasta que incendió los neumáticos. La tripulación llevó el fuego al aire con ellos y pronto consumió la aeronave. Cuando despegaron y subieron el tren de aterrizaje, sellaron su destino. Tren arriba. El fuego se expandiría, Hay mucho humo atrás. se estrellarían. Sí, diles que volveremos a Jeddah. Se estrella 10 segundos después. El avión despegó, Tasa positiva, tren arriba, y el tren entró en el pozo de las ruedas en llamas. El DC-8 no tenía indicadores para alertar sobre un problema con el tren de aterrizaje o con el pozo de las ruedas. El fuego inicia aquí. Los investigadores ahora tienen conocimiento de dónde inició el fuego y por qué se extendió tan rápido. El pozo de la rueda izquierda arde primero. Con los restos del neumático y el fluido hidráulico como combustible, el fuego siguió ardiendo allí. Puede que perdamos presurización. Hay problemas de presurización. Llegó al cableado de la luz del spoiler. Son los spoilers. Se extiende rápido. Llegó a la línea hidráulica principal. Hay un problema hidráulico. Alcanza la parte superior del pozo de las ruedas. Consume el freno de emergencia de la rueda. El freno aerodinámico se rompió. Llega al pozo de la rueda derecha y hace un cortocircuito. Hay cables eléctricos y fluido hidráulico que son inflamables. Fallan los flaps. El aire te golpea a 240 nudos. El fuego sale del pozo de las ruedas. Avanza hacia la cabina. Quema los controles de los alerones del lado del primer oficial. No tengo alerones. Claramente, un incendio en el pozo de las ruedas es muy peligroso por lo que hay dentro. Así se han diseñado las aeronaves y suelen funcionar bastante bien hasta que sucede algo así y descubrimos que quizás no fue un buen lugar para colocar eso. Cuando llega al tanque de combustible, se termina. No sabía qué pasaría al bajar el tren. Tren abajo. El incendio había dañado la estructura tanto que al bajar el tren de aterrizaje, se destruyó el fuselaje. Casi 2 años después, el informe reveló que el DC-8 no estaba apto. No creo que las personas que tomaron las decisiones consideraran que eso era algo peligroso. El informe señala varias causas del accidente, entre ellas la falta de equipos de prevención de incendios en los pozos de las ruedas y la decisión de autorizar el vuelo con neumáticos desinflados. Los mecánicos no eran conscientes del peligro que implicaba la baja presión en los neumáticos. Por este accidente se generó una serie de cambios fundamentales. Los sensores de humo, fuego y temperatura son obligatorios en los pozos de las ruedas de los aviones. Todas las tripulaciones tienen conocimiento sobre la importancia de que los neumáticos estén inflados. Quieren que partamos. El accidente fue clave en la quiebra de Nation Air en el año 1993.
Creo que el accidente marcó el principio del fin. El énfasis en la producción en vez de la protección reveló la gran debilidad de la compañía. No me digas, debemos irnos. Puedes ejercer presión sobre tu equipo para que recorten gastos, cumplan con cierto cronograma y antepongan el costo a la seguridad solo una determinada cantidad de veces. Luego, algo puede salir muy mal, como ocurrió en este accidente.